Contraseña. Ok. Solo déjeme verifico algo en la plataforma. Mm, se lo estoy dando para que lo copien. Copiaron lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Estoy revisando ahorita si estaban los videos. Sí, ya están. Están destelladitas. Ingeniero, el viernes también avanzaron en esto. Sí, sí. Ahí, aunque no se pudieron conectar, tenían la responsabilidad de ver los videos, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí yo ya no me puedo meter, ¿verdad? Ok, entonces sí, ya estamos. Están posteados, ¿verdad? Y si no, les recomiendo que hoy se den su tiempito, ¿verdad? Para por lo menos la parte de la configuración de Java y los entornos de la variable de entorno, tenerlas ya definidas, eso ya, con eso creo que ya hoy ya podrían ir trabajando lo de ahorita, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos, ya pasamos la instalación, por decirlo así, propiamente de Hadoop, sino que ahora vamos a entrar a la parte de su configuración. Y para eso tenemos que empezar. Bueno, primero vamos a hablar de HDFS, ¿verdad? Que ese es el fundamental, el almacenamiento de los datos. Vamos a ver, pantalla. Va a ser rápido. Va a ser pequeño recordatorio, ¿verdad? Ok. ¿Recuerdan lo que era HDFS, verdad? Era el sistema de administración de archivos de Hadoop, que se caracteriza por ser un sistema tolerante a fallos y que puede almacenar una gran cantidad de información. Se puede escalar y sobrevive a diversos fallos de hardware sin perder información o datos, ¿verdad? Y compone la parte de almacenamiento propia de Hadoop, ¿verdad? Es decir, todo lo que se realice, se obtenga o se vaya a utilizar en el procesamiento de los datos va a provenir de HDFS, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona? Creo que de esto sí no hemos hablado, bueno, creo que sí hablamos en la primera semana creo que fue de clase, de cómo funciona HDFS, ¿verdad? Y el truco para ser tan tolerante a fallos de HDFS es que crea réplicas o clones de la información y lo hace por medio de divisiones o creando ficheros de tipo de bloque, ¿verdad? Es decir, va a obtener los datos y va a crear bloques que bueno, que de hecho en Hadoop por lo general son bloques de 100, sí, alrededor de 100 megas, ¿verdad? Son bloques de algo relativamente grandes, si lo vemos desde la perspectiva tal vez de red, ¿verdad? Es decir, del envío de los paquetes, que son los paquetes de red, son algo relativamente pequeño. En este caso no, ¿verdad? Recuerden que aquí con Big Data y con todo este manejo de información hablamos o se supone que hablamos de gran cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, desde un inicio se supone que van a ser bloques algo grandes.
Estos bloques, como les decía, se duplican y se almacenan en distintos nodos. Por lo general, la replicación solo se hace a 3 nodos más. Es decir, por ejemplo, voy a ver si puedo apuntar acá. Yo tengo, hagámoslo aquí así. Tengo un bloque 1, bloque 2 y bloque 3. ¿verdad? Tengo 3 bloques. Estos 3 bloques, permítanme, pero bueno, o sea, que me estorban. Ok, entonces tengo estos 3 bloques. Bueno, ahí recuerden que hay siempre un nodo maestro y lo esclavo, ¿verdad? Eso lo produce o lo delimita el nodo maestro. Viene y tenemos los nodos esclavos, ¿verdad? Y lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a crear uno más para que se note mejor. Digamos que tenemos, este sería N1, N2, N3, N4 y N6. Entonces, por ejemplo, viene, dice 1, 1 y 1. Aquí después va a venir, voy a colocar 3, 3 y 3. Y va a enviar acá, tal vez va a ser 2, 2 y 2. Así lo va a ir dividiendo siempre entre 3 nodos distintos, ¿verdad? No necesariamente todos van a tener que coincidir en el mismo, porque aquí viene una parte fundamental también de esta parte de su tolerancia o el truco de por qué este sistema es tan tolerante a fallos. Recuerdan que les mencionaba al inicio, usualmente eran de estos servidores x86, ¿verdad? Estos, bueno, y incluso le intenté mostrar una imagen de cómo eran los racks, ¿verdad? Y las ranuras, cómo estos se suelen colocar, etcétera, ¿verdad? Entonces, HDFS y en general Hadoop se dice que es rack sensitive. Es decir, él va a identificar cuáles nodos están cercanos o cuáles nodos se encuentran en el mismo rack. Entonces, en base a eso, trata de dividir los bloques en racks distintos, si en el caso de que se maneje por medio de este sistema, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, evita que si, por ejemplo, se cae un rack y están por ejemplo, en nuestro caso tenemos 6 de estos nodos y 2 o 3 de estos nodos están en el mismo rack, se ha hecho una replicación en otro y la información se preserva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se intenta, ¿verdad? Que yo puedo crear más de 3 réplicas, sí se puede. ¿Cuál es el problema? Mi capacidad de almacenamiento en el clúster va a verse reducida, ¿verdad? Porque recuérdense que yo tengo que replicarlo en los distintos nodos. Entonces, eso yo lo tengo que manejar con mucho cuidado. Aparte de eso, también al crear más réplica puede ocasionar una caída en el rendimiento en el clúster, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. No son bloques pequeños, no son bloques de 5 megas, 10 megas, etcétera. Son bloques grandes en que se crean por medio de HDFS, ¿verdad? Entonces, al crear más de 3 réplicas, esto es más perjudicial que los beneficios que puede ofrecer. Un caso claro de cómo trabajan estos son los servidores de YouTube, ¿verdad? Esos, muchas ocasiones, lo que nosotros podemos, al momento que vemos un video, lo más seguro que lo estamos viendo en un servidor destinado propiamente para Latinoamérica y ese video tal vez se ha creado réplicas tanto para nuestra región, para Europa y para
Asia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces comparten el de Europa y África, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, las réplicas sirven también para distribuir la carga, como hacen ellos, como en nuestro caso, para preservar esta información, ¿verdad? Que también se suele hacer con los backups en los servers. Los backups también se suelen distribuir en diferentes servidores de almacenamiento, si se tienen de esa manera, o si, por ejemplo, ya uno trabaja con muchos menos recursos y es tal vez un servidor o un área de IT, algo relativamente con recursos limitados. Así que también se suele hacer esa segmentación, pero tal vez con diferentes métodos de almacenamiento. Se almacena en Google Drive, perdón, y o pueden hacer una copia física. eh, a veces se realizan dos o más copias físicas, siempre y cuando éstas se almacenen, y lo correcto es que éstas se almacenen en diferentes ubicaciones geográficas, ¿verdad? No estén en el mismo lugar, porque si sucede algo en esa locación, lo más probable es que las dos copias se a verse comprometidas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, y aquí la última parte que ya les mencionaba, que es, vamos a trabajar con un nodo que va a actuar como maestro de datos, un nodo administrador, y el resto que son nodos esclavos, ¿verdad? Ok, hasta lo que llevamos ahorita, ¿cuál creen que va a ser nuestro problema? Si lo ven de esa manera, nosotros solo tenemos una máquina virtual, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a trabajar con algo que se llama clúster pseudo distribuido. Es decir, nuestro mismo servidor maestro va a funcionar también como un nodo esclavo. Entonces, así podemos trabajar, como dicen, con nuestros recursos limitados para poder lograr nuestro propósito. Ojo, ya en ambiente, en la realidad, esto no es recomendado, ¿verdad? No es recomendado, ¿verdad? Porque recuérdense, la idea de esto es crear redundancia y evitar fallas, ¿verdad? Si lo hacemos en la misma máquina y esa misma máquina falla, se va el nodo maestro y se va el nodo esclavo. Aparte que nuestros recursos se están dividiendo para dos actores o dos formas o dos miembros del clúster diferentes, ¿verdad? Entonces, eso, y repito, para que después no lo vayan a hacer, porque a veces se encierran en lo que ven en la clase y dicen, no, si así yo lo hice en la clase, y se olvidan que a veces uno tiene que trabajar con estas limitantes, ¿verdad? Más ahora, ¿verdad? Que no estamos en una locación física. Entonces, y no tenemos la capacidad de crear un estándar de entre todos nosotros del, del hardware que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Así que, repito, no es en producción, esto no es recomendable. Ahorita solo es con fines didácticos, como dicen, ¿verdad? ¿Qué me dice? Era esta cosa. La voy a quitar de aquí. Ay, disculpen a veces. No me gustan que hagan ruido algunas cosas en la mesa cuando muevo o toco algo, así que me espera esa parte. Ok, entonces ahora sí. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer ahora nosotros? Vamos a venir y déjenme cerrar esas diapositivas antes de poner la máquina virtual. Para lo mismo, ¿verdad? Centrar todos mis recursos en una única tarea. Esto. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Vamos a configurar lo que es. No estoy compartiendo. Nodo 1, pantalla 2. Acá está.
pasó? Big. No me saca. Vaya, ahora antes era el mouse y ahora el teclado el que no lo está capturando. También pasa el problema, pues, ingeniero, que no sabemos, no sé cuál sería la solución. Yo lo que hago es reiniciar la máquina virtual porque sí es de VirtualBox. Vamos a ver. Vamos a ver. Y es más cuando uno está con Zoom. Zoom yo creo que es la mayoría de los problemas. Nacen de él. Porque cuando, no sé si se han fijado que cuando se sale de clase y lo han trabajado, bueno, los que por ejemplo no pudieron estar en las reposiciones, o en la reposición, perdón, porque creo que con ustedes solo fue una hora, sí, fue solo una hora. Es mucho más fácil eso, no se traban, no se dan estos errores, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, a veces Zoom ocasiona estos problemas. Y no lo he visto únicamente con VirtualBox. Ya, por ejemplo, yo trabajo con SolidWorks y a muchas personas también le causa problemas con SolidWorks. ¿Pero qué será que sea eso, ingeniero? No se supone que lo único que hace Zoom es pasar una imagen a otro lado, por decirlo así. Sí, pero sí se... Pero yo creo que si entra alguna parte del sistema operativo de Windows que es algo, por decirlo así, delicada, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes se fijan en algo, cuando, no sé si nunca han hecho conexiones remotas por medio de Zoom, cuando, por ejemplo, yo les pido acceso remoto, yo no puedo tocar ninguna ventana que sea de la parte administrativa de Windows. Entonces, ¿cómo él sabe la diferencia entre una pantalla de un programa X a una propia de la parte de administración de Windows? Es decir, si es configuraciones avanzadas del sistema operativo, si son el desfragmentado de disco. Por ejemplo, yo he intentado hacer desfragmentado de disco de manera remota y no lo permite. Incluso entrar en la parte del administrador de tareas, eh, ese también no lo permite que uno lo manipule. ¿Sí? Vamos a ver aquí que nos termine de iniciar. Bueno, ya está. Ok. Entonces, ahora sí. Les decía, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que configurar lo que sería el SSH. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí estamos hablando de un clúster. Los nodos se van a comunicar con otros nodos por medio de esta interfaz SSH. Entonces, lo primero que hay que hacer es configurarla. Que por eso no lo utilicé, no los utilicé los de anteriores, porque eventualmente íbamos a tener que llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, así lo manejamos de una manera más lineal. Ok, entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando ssh-keygen. Vaya, dejo de responder otra vez. Se trabó. Ahí está, creo. Vamos a ver.
Mm, Permítame, vamos a ver aquí está. Ok, alguien, bueno, le lo voy a poner por el chat porque no, mientras voy a volver a reiniciar esto, porque vamos a ver si el teclado vamos a ver si lo captura. No, tengo que salir de aquí. Es tema de comunicación, si se fijan, porque miren que el mismo teclado de la máquina virtual, el VirtualBox, perdón, no lo identifica, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces van a ejecutar el comando csh-keygen para generar las claves pública y privada, ¿verdad? Ese se lo acabo de mandar por el chat. Vamos a reiniciar esta máquina. ¿Para qué dijo que era el comando? Para la generación de la llave pública y privada para establecer conexiones SSH. Voy a cerrar aquí esto. Escritorio. Era. No hay ningún proceso de VirtualBox que quede corriendo. No. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí les va a pedir que, después que generan ese comando, les va a pedir una confirmación para generar un archivo, si no me equivoco, en una carpeta que les va a indicar ese .ssh, pleca y ID RSA. Solo presionen Enter. Bueno, esa es predeterminada. Si no existe el fichero, él lo va a crear, ¿no? Así que no se preocupen en eso. Y les va a pedir un passphrase, si no me equivoco. Este passphrase también, solo denle en Enter, no definan nada, ¿no? ¿Ya lo hicieron? ¿Alguien podría compartirme pantalla para ver para ir avanzando en eso? Por favor. Había metido un mensaje que dice name or service not known. Comparta para ver. No result false name or service not known. Ok, ahí usted tiene que definir un hostname Creo que aquí es pegado el comando. Es SSH sin espacio. No, hay espacio. Y después guión que. Ahí sin espacio. Ajá.
Así se supone que debe caer, ingeniero. Es que ahí usted no ha definido un hostname, lo más seguro, para su máquina virtual. Ahorita lo probé y es también sin espacio donde tiene el primer SSH. Es SSH pegado guión keyham. Ajá. Ahí está. Solo dele enter, enter, enter. Es que también ustedes, creo que hay algunos de ustedes que no han definido un hostname, pero bueno, a más de alguno le va a dar ese. Pero ahí lo vemos después. Así que ahí, ok, en ese caso, Emerson, ahí solo va a copiar, bueno, no copiar literalmente, sino que apréndase o sepa por lo menos dónde va a estar almacenado esto, que va a ser en home, su usuario, y este fichero virtual.ssh, ¿verdad? Porque ahorita va a ingresar. Entonces vaya a buscar esa ruta, es decir, va a poner cd, pleca, home, Moisés Ghetto, creo que es. Yes. Y ingrese a la carpeta .ssh. De esta forma, ingeniero. Sí, sí. O toda la ruta. No, sí, ahí nomás. No sé, ok, tiene que ir al separar el pleca home del CD. Puso dos M, creo, compañero. También. Yo así. Moisés. Ahí sí ya. Entonces, ahora, ahí copié el archivo que se generó arriba. Si usted se fija, aquí le dice que se generó esta cosa de id.rca. O sea, aquí abajo lo que va a hacer cp, en lo que cuando le decía copiar es que ejecute el comando cp de copy, espacio, Sí. id-rca.pv y después deja un espacio y va a poner el siguiente nombre. Y este sí está dado. Ahí digo en bajo RSA, ¿qué más me dijo? Ese es el que está aquí arriba, ese. Bajo rca.pub. Ah, PV. Si usted examina esa carpeta, va a ver que hay dos archivos. Pero solo eso usted puede tener acceso. Entonces, ese hago un espacio y va a ingresar lo siguiente. le pongo el punto, ingeniero, porque después de Puba hay un punto. No. Solo Ah. ponga, eso es authorize. Authorize. Va a poner eso que acabo de mandar al chat. Authorize keys. No es con TH, ¿eh? No, porque ahí No. sería authorize. Ah. Espéreme. Creo que sí, fíjese. Authorize, si no mal me recuerdo. Authorize. Sí, deme un minuto. Ya le digo. Estoy en duda ahí en esa parte. Porque sí, creo que sí lleva TH. La verdad. No, eso. Ya tengo que volver a practicar en mi inglés, la verdad. Vamos a ver. También con ese relajo del inglés que se escribe de una forma y lee de otro bien complicado. Sí, es que sí, es con TH. Authorize es en TH. Tienes razón. Lo voy a volver a mandar correcto.
Yeah. Estaba relacionando con author, de autor, pero le quité el H. Ok, ahora sí, ahí sí. Authorized True. keys. Sí, diga. Ahí Enter le presiono. doy. Sí, sí, sí. Listo. Ok, ahora solo comprueba el acceso, que es dando el comando SSH, el nombre que le puso a su máquina, a la máquina virtual. Nodo 1. Nodo 1 la verdad. Sí. SSH, SSH, no SSH. SSH, y si le pusieron nodo 1, sería nodo 1. Ahí. No puedo resolver. Con N mayúscula y separado. Lo puso con N mayúscula. Sí, N mayúscula y separado lo puse. El hostname no es ese que tiene ahí que dice Moisés Ghetto 10. Debería. ¿No Pero es este de acá, ingeniero? Este que aparece aquí en la máquina. es que ese es el nombre de la máquina. Ese aparte. Ok. Ya estoy confundido. Ese es Permítame. el que aparece el... ¿Cómo se llama? Ahí sería. Mm, busque el hostname de la máquina. O sea, vaya al application en la barra superior. Aquí usted está... O haga algo. Ponga SSH localhost. Dije, pero no debería ser eso desde la máquina física, o sea, desde Windows, para conectarse a la máquina virtual desde HCH. Ahí está. Esa era. Que usted lo dejó el predeterminado. Dele, are you sure you want to continue? Yes. Bueno, Roberto, técnicamente sí se puede hacer desde Windows, pero aquí recuerde que lo que nosotros estamos configurándolo para que se comunique localmente. Entonces, porque esos comandos SSH se van a hacer entre el nodo principal o el nodo maestro con el nodo esclavo, y los dos van a estar en la misma máquina. Lo que pasa es que aunque estén en la misma máquina, Hadoop siempre los va a correr por medio de SSH. Ok. Ahí dele yes. ¿Escribo eso o cómo, Yes, sí, sí. Yes o Y, los dos Sí. lo aceptan. Entonces, ahí si no generó ningún error, ahí estamos No. cheque. Si quiere salirse de la conexión, solo escriba exit y vuelve al modo normal. Listo. Ok, entonces ahí ahí ya está, lo del SSH ahí ya está. Listo, entonces por hoy aquí eso sería.